calor por la lluvia que el Señor nos está enviando. Les invito a abrir su Biblia en el Evangelio de Juan. En el capítulo 8. Antes de iniciar vamos a orar al Señor. Vamos a encomendarnos a Él. Porque si Él no nos ayuda, si Él no dispone nuestro corazón, todo es en vano. Soberano Dios, venimos otra vez ante ti invocando tu nombre, suplicando, Señor, que dispongas nuestra mente y corazón. Quita toda distracción, Señor, sueño, mente dispersa, y concéntranos en ti, en el mensaje que va a ser expuesto. Aviva nuestro espíritu, afina nuestro oído para oír tu palabra. Quita la sordera espiritual, la ceguera espiritual. Permite que oigamos tu verdad y podamos ver tu gloria y tu majestad. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad, porque somos humanos y fácilmente perdemos el hilo, nos distraemos, pensamos en cosas diferentes a lo que estamos aquí. Y por eso, Padre, yo te suplico que tengas en cuenta estas debilidades y estos ataques que nos quieren hacer apartar tu oído de tu palabra. Te pido que nos unas como un cuerpo y en un espíritu, Señor. Toma mis palabras y mis pensamientos y guíalos para que enseñe solo lo que está conforme a tu verdad revelada. Y concédeme, Señor, ser de bendición a todos mis hermanos con la enseñanza de tu palabra en este día. Salva a los que no te conocen. Toca sus conciencias y atráelos a ti para que vengan arrepentidos a los pies de la cruz y renueven tu pacto contigo. Oh Señor, te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. En nuestro estudio expositivo del Evangelio de Juan, que retomamos ya hace algunos 2 domingos, estamos estudiando el capítulo 8 de este Evangelio. En el estudio pasado meditamos en el versículo 12, donde Jesús hizo 3 declaraciones sorprendentes a la gente que estaba escuchando sus enseñanzas en el atrio del templo de Jerusalén. Les dijo que Él era la luz del mundo, que el que lo siguiera no andaría en tinieblas y que tendría la luz de la vida. Sorprendente declaración que ningún hombre otro ha hecho, solo Jesús. Él es la luz del mundo. El que sigue al Señor no andará en tinieblas, sino que sabrá por dónde conducirse, porque Él alumbra nuestros pasos en este mundo que está en tinieblas. Tendremos la luz de la vida. Es decir, somos las personas más bienaventuradas por seguir a Jesús. Acerca de esta sorprendente declaración, los fariseos le dijeron al Señor en el versículo 13: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. En otras palabras, le acusaban de darse gloria a sí mismo. ¿Sí notan allí en el texto que están? Entonces los fariseos le dijeron: tú das testimonio acerca de ti mismo. Tu testimonio no es verdadero. O sea, cuando Jesucristo dijo que Él era la luz del mundo, eso respondieron estos fariseos. Le acusaron de dar testimonio a sí mismo y de darse gloria a sí mismo. Por lo tanto, lo que Él estaba diciendo no era verdad. A pesar de las evidencias que el Señor había mostrado, tanto en palabras como en obras, de que Él era el Mesías enviado por Dios y el que había sido anunciado por los profetas, con estas palabras
los fariseos evidenciaban una vez más su ceguera espiritual, su dureza de corazón y su abierta oposición, atacando la validez del testimonio que él acababa de dar. Eso fue lo que hicieron los fariseos, siempre oponerse, atacar las enseñanzas de Cristo y tratar de desvirtuar todo lo que él decía, hacía y enseñaba. Eso manifestaba la dureza de su corazón, la pecaminosidad que los invadía, siendo supuestamente los guiadores espirituales de la nación de Israel. Es como si le hubieran dicho: cuando te llamas a ti mismo la luz del mundo, no haces sino jactarte ante los hombres, porque nadie puede asegurar que lo que estás diciendo es verdad. En consecuencia, tu testimonio no puede ser verdadero, Jesús. Para refutar este argumento de los escribas y fariseos, el Señor Jesucristo da 3 argumentos del por qué su testimonio es verdadero y por qué ellos no recibieron su testimonio. Él va a refutar y va a decir: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Ustedes no creen en eso. Y les va a dar 3 argumentos para refutar esto que acaban de rechazar los fariseos. En primer lugar, Jesucristo dice en el versículo 14 que su testimonio es verdadero porque Él sabe de sí mismo su procedencia y su propósito. Observen lo que dice el verso 14. Respondió Jesús y les dijo: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Amén. Lo primero que el Señor hace en el versículo 14 es decirles que aunque es cierto que Él da testimonio de sí mismo, su testimonio es verdadero porque Él sabe de dónde ha venido y a dónde va. En cambio ellos, no, por su incredulidad y por la dureza de su corazón, están ciegos, no saben e ignoran de dónde viene el Señor y a dónde va Él y cuál es su propósito en esta tierra. En otras palabras, ellos son ignorantes de la identidad espiritual del Señor Jesús y su propósito divino sobre esta tierra. Lamentablemente, así ha sucedido y sucede con muchos religiosos. A pesar de que hablan de Él, es decir, de Cristo, no conocen quién es Jesús. No son conscientes de dónde vino, ni a dónde va, ni de su naturaleza y origen. Y mucho menos del verdadero propósito de su existencia y de su venida a este mundo. Están ciegos en su tradición, en su orgullo y religiosidad. Su doctrina y tradiciones religiosas son falsas y no son conforme a la verdad. Por el contrario, se oponen a ello. Y así está plagado este mundo de muchos religiosos. Sin embargo, a pesar de esto, nuestro Señor da aquí una razón solemne y de peso para que los judíos recibieran su testimonio acerca de sí mismo y no lo rechazaran. Esa razón es que su naturaleza y misión son divinas, vienen del cielo, no son producto del invento humano. El Señor no vino a ellos como un profeta común y un testigo habitual, hermanos, sino que vino directamente del cielo, enviado del Padre, como el Cristo, como el Hijo del Dios viviente, como alguien que conocía
y encarna la misteriosa verdad de que Él era la luz del mundo, el Mesías enviado, el Mesías que había de venir a salvar a su pueblo de sus pecados. Por eso les dice: yo sé de dónde he venido y a dónde voy. Lo más triste, hermanos, es que nosotros no sepamos de dónde venimos y a dónde vamos. Pero cuando conocemos a Cristo, nuestra vida y la perspectiva de la vida cambia. Ahora sabemos de dónde venimos y a dónde podemos ir, porque Cristo nos ha hecho de Él. Él nos da una nueva esperanza, Él nos da una nueva vida, un nuevo propósito, una visión verdadera de nuestra existencia y de nuestra misión en este mundo. Él dice: he venido del Padre a fin de ser su mensajero y salvar a un mundo perdido en sus delitos y en sus pecados. Sé a dónde voy. Es decir, una vez haya terminado mi obra redentora, volveré a mi Padre para sentarme a su diestra tras mi resurrección. En conclusión, señores fariseos, sabiendo todo esto, tengo derecho a decir que mi testimonio es verdadero, que mi testimonio es veraz. Yo no miento, porque sé de dónde vengo y a dónde voy. En Juan capítulo 7, versículos 28 al 29, la palabra de Dios nos dice, vean allá, Juan 7, 28 y 29. Dice: Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy. Y no he venido de mí mismo, porque el que me envió es verdadero, y a quien vosotros no conocéis, pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. El Señor Jesucristo se mantuvo firme, aunque el mundo no le creyera, testificando que él era el Mesías enviado por Dios. Él dice: a mí me conocéis, ustedes saben que yo soy allá de Nazaret, de ese pueblito insignificante, saben de dónde soy, pero dice: aunque soy de allá, no he venido de mí mismo. Y es que en realidad, hermanos, aunque nosotros somos de aquí y estamos en esta tierra, no venimos porque quisimos. ¿Quién fue el que nos hizo nacer? Señor. Hermanos, si nosotros nos ponemos a pensar, nosotros venimos todos de Dios, porque Él le plació que naciéramos en este mundo. Ahora Cristo nos está diciendo aquí: yo sé de dónde vengo. No vengo de mí mismo. Dice: pero el que me envió es verdadero, es decir, mi Padre, a quien vosotros no conocéis. Tenemos que conocer al Padre para conocer a Jesucristo, y no podemos conocer al Padre sin conocer a Jesucristo. Por eso Cristo vino, para dar a conocer al Padre. Solo a través de Jesucristo podemos conocer al Padre. Dice el verso 29: pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Así que ¿quién es el único que nos puede dar un testimonio fidedigno y cierto de nuestro Padre Celestial? Solo Cristo, porque yo le conozco, de Él procedo y Él me envió. ¿A quién debemos acudir para conocer a Dios? A Cristo. Juan capítulo 16, versículos 27 y 28. Juan capítulo 16, versículos 27 y 28 dice: pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. ¿Qué creyeron sus discípulos? Que Jesucristo salió de Dios. Verso 28 dice: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Y eso era lo que le estaba diciendo a los fariseos cuando ellos negaron que Él era la luz del mundo. Salí del Padre y he venido al mundo, y otra vez dejo el mundo y voy al Padre, y así sucedió. Y Él está sentado a la diestra y un día volverá a juzgar a los vivos y a los muertos. Primera de Juan capítulo 5 versículos 6 al 12. Escuchen la palabra de Dios.
Busquen en su Biblia, métanse en la Escritura, que son palabras de vida eterna. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 16 al 12 dice, 6 al 12, perdón. Dice así la palabra de Dios: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. O sea que el que da testimonio de que Cristo vino y que es verdad es el Espíritu Santo. Verso 7. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Aquí se habla de la Trinidad. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. El Espíritu Santo, el agua que salió del costado del Señor y la sangre que fue derramada en la cruz. Y estos tres concuerdan. Versículo 9. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio. ¿Cuál es el testimonio? Que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Ese es el testimonio que debe ser creído, hermanos. ¿Lo crees? Si lo crees, tu vida tiene que ser transformada, porque Él nos transforma de pies a cabeza, hermanos. Somos nueva creación en Cristo. Este es el testimonio, escúchenlo, verso 11, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. En Jesucristo está la vida, si le reconocemos, y si le negamos, está la muerte. Por eso yo titulé el mensaje de hoy: el testimonio de Cristo es verdadero. El testimonio de Cristo es verdadero. Y hoy usted está escuchando ese testimonio. Y si usted no lo cree, será la persona más insensata del mundo. Porque la vida fue manifestada a los hombres, pero por la dureza del corazón, los hombres aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas y rechazan la vida y prefieren la muerte y el infierno. El que tiene al Hijo tiene la vida, pero el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Está muerto, separado de Dios. Jesucristo es la luz del mundo y es la vida y es el camino. Según la carne y no según los principios divinos. Versículo 15 de Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 15 dice: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Si uno tiene gafas con lentes color rosa, ve las cosas color rosa. Si usted tiene lentes oscuros, negros, ve las cosas oscuras, las ve negras. Dependiendo de las gafas que usted tenga, así ve el panorama.
¿Qué quería decir con estas palabras el Señor Jesucristo? Que los fariseos evaluaban las obras, palabras y la persona de Jesús según los criterios humanos. Él dice, ustedes juzgan según la carne. Yo no juzgo a nadie. Ellos tenían los lentes de su propio criterio, es decir, del criterio del mundo religioso, para evaluar al Señor. Los criterios del mundo religioso, egoísta y perverso, para evaluar al Señor Jesús. Es como si el Señor les dijera, ustedes no creen en mi testimonio y me desprecian porque carezco de grandeza y dignidad que el mundo valora. Como no pertenezco a una familia prestigiosa y soy de un pueblo insignificante a los ojos del mundo, por eso no creen en mí y desprecian mi testimonio, el cual es verdadero, porque ustedes evalúan mi vida y mis hechos según los criterios y los parámetros del mundo. En otras palabras, ellos juzgaban al Señor por un patrón falso y prejuiciado por la discriminación social, el odio, la envidia y los intereses personales religiosos. Y por eso no veían belleza en Jesús y su ministerio, porque el pecado les había cegado los ojos. En otras palabras, los religiosos fariseos habían etiquetado a Jesús como un impostor y blasfemo que merecía la muerte. Así lo consideraban ellos, a pesar de las obras y los hechos que Cristo mostró. Sus mentes estaban tan llenas de prejuicios carnales que a pesar de la contundencia y el poder de sus palabras y obras, no recibían el testimonio del Señor porque el diablo les había cegado para que no recibieran la verdad. Ellos juzgaban según las apariencias y no con justo juicio. Ya el Señor les había reprendido en otra ocasión cuando lo juzgaron por sanar a un hombre en el día de reposo. Observen lo que dice Juan capítulo 7, versículos 23 al 24. Juan 7, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Esto también es una bofetada para cada uno de nosotros. Porque ¿cuál es nuestra tendencia? A juzgar según las apariencias. Ya apareció con carro. Ya. Y juzgan y evalúan. Eso fue que pasó tal cosa. Eso fue que hizo algo. Eso es que se le está jugando. No juzguemos así. Juzguemos con justo juicio. No juzguemos según nuestras apariencias. Lo que nos parece, cerciorémonos primero y tengamos misericordia para emitir un juicio, o si no resultamos pareciéndonos a los fariseos. ¿Cómo juzgaban ellos al Señor? Como un falso profeta. Había sanado a un hombre que llevaba 38 años postrado, paralítico. No habían sillas de ruedas en ese entonces. Y el Señor lo sanó. Y en lugar de estar admirados y agradecidos dando gloria a Dios, querían matarlo porque supuestamente lo había sanado en el día de reposo. Tan santos, tan religiosos. Hermanos, ese es el corazón del hombre. Juzga según las apariencias y no con justo juicio. Y Cristo aquí les está diciendo eso. Ustedes juzgan según la carne, por eso no creen en mi testimonio. Yo no juzgo a nadie, dice el Señor.
En primera de Samuel, primer libro de Samuel, no primera, porque es un libro, hay le recuerdo, ¿no? Primera se dice en el Nuevo Testamento cuando son cartas. En el Antiguo Testamento es primero, porque son libros. Primero de Samuel 16:7 dice así: y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué hizo Samuel cuando vio a Samuel? A Saúl. Oh, este es grandísimo. Hermanos, Dios en su gracia nos pide en esta mañana, hermanos, que no miremos con los ojos de la carne, que miremos con los ojos del Espíritu Santo, que juzguemos con justo juicio, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, Jehová mira el corazón. En Isaías, capítulo 55, versículos 8 al 9, el profeta escribió lo siguiente, Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hermanos, nuestros pensamientos son cortos y limitados. Necesitamos recibir de Dios la revelación para poder comprender quién es Jesús, por lo cual yo pido en esta mañana al Espíritu Santo de Dios que abra sus ojos espirituales para que ustedes puedan ver la gloria y la magnificencia de Cristo y la necesidad de Él, entender quién es Él, de dónde vino, cuál es el propósito en su venida a este mundo, entender lo que Él hizo por ti, que no fue cualquier cosa, sino el acto más sublime y grande y maravilloso. Sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, hermanos. Humillémonos ante Él y reconozcamos que necesitamos de Él su luz y su dirección. Nos preguntamos por qué pasa eso, por qué estos religiosos rechazaron a Jesús a pesar de las evidencias que Él mostró. La respuesta la encontramos en 2 Corintios capítulo 4. Versículos 3 al 6. 2 Corintios 4, 3 al 6. Dice la palabra de Dios: pero si nuestro evangelio está aún encubierto entre los que se pierden, está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó, escuchen hermanos, Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es Dios el que manda, por su gracia, amor y misericordia, que resplandezca la luz del evangelio. Es el que quita la ceguera espiritual y la sordera espiritual para que nosotros podamos comprender a Jesús, ver su gloria, su luz y su majestad. Los que no lo conocen es porque el Dios de este siglo ha cegado los ojos de su entendimiento para que no les resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Y en la parte final del versículo 15, volviendo a Juan capítulo 8, en esa parte final, en el verso 15, el Señor dice: yo no juzgo a nadie. ¿Cómo así luego el Señor Jesús no vino para juzgar también? Sí. En estas palabras nuestro Señor introduce
un fuerte contraste entre él y sus enemigos. A diferencia de ellos, que lo juzgaban y lo querían matar sin misericordia, el Señor les dice: yo no juzgo a nadie. Es decir, yo no condeno ni juzgo ni siquiera al peor de los pecadores de manera injusta, por apariencias. Es decir, yo no condeno ni juzgo ni siquiera al peor de los pecadores, aunque un día juzgaré al mundo. No es mi tarea ni mi oficio en estos momentos juzgar, porque el Padre no me envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por mí. En esos momentos el Señor estaba diciendo, y está diciendo hoy, que se está predicando a Cristo. Crean en Él para que sean salvos y no vengan a condenación. Porque ese que no juzga hoy, si usted lo rechaza, lo juzgará en el día postrero por haber desechado su verdad. Amén. Miren lo que dice Juan 3:17. Juan 3:17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. En Juan 8:11 dice: ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús está lleno de misericordia y Él ni siquiera a esta mujer que le trajeron sorprendida en adulterio la condenó, sino que le dijo: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Y en Juan 12, versículos 47 y 48 dice, Juan 12, 47 y 48: al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Ahí está. Si tú no reconoces a Jesús, si no crees su testimonio, en el día postrero las palabras de Cristo le juzgarán. Y pasamos al tercer argumento de nuestro pasaje, versículos 16 al 18. En tercer lugar, el Señor les dice que su testimonio es verdadero porque su testimonio está de acuerdo a lo que exige la ley. Versículos 16 al 18 de Juan 8 dice así: si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Así que el tercer argumento del Señor es que su testimonio es verdadero porque su testimonio está de acuerdo a lo que exige la ley. Un juez en un tribunal no decide solo por simpatía, sino en base a pruebas válidas y testigos confiables. Si alguien trajera al juez un testimonio falso, el caso caería, pero el testimonio está respaldado por la verdad y por testigos firmes. Nadie puede invalidar ese testimonio si se presenta de esa manera. De igual manera, hermanos, el testimonio de Cristo no depende de opiniones humanas. El Padre mismo lo respalda. Rechazar a Cristo no es problema de pruebas, sino de incredulidad. Esa es la verdad. Cuando alguien presenta un testimonio en un juicio, la validez depende de la credibilidad del testigo. En tiempos de Jesús, la ley de Moisés exigía dos testigos para que un testimonio fuera aceptado, fuera verdadero. Miren lo que dice Deuteronomio 19:15. Deuteronomio 19:15 dice:
No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Deuteronomio 19:15. Así que en los tiempos de Jesús, la ley de Moisés exigía 2 testigos para que un testimonio fuera aceptado. En este pasaje entonces de Juan, el capítulo 8, los fariseos cuestionan a Jesús porque según ellos, Él se presenta como su propio testigo y dando testimonio de sí mismo. En consecuencia le dicen: su testimonio no vale. Sin embargo, Jesús les dice que su testimonio no es humano, sino divino, respaldado por el testimonio del Padre. Él dice en el verso 18: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí mismo. Yo soy el que da testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio. Ahí están los dos. Jesús tenía 2 testimonios. Él daba testimonio de sí mismo y también su Padre daba testimonio de él. En el verso 18 dice: yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. El Padre, dice él, ha dado testimonio de Cristo por medio de las Escrituras, los milagros y la voz del cielo cuando fue bautizado. Las Escrituras testifican, los milagros testifican de Cristo y la voz que se oyó del cielo. En consecuencia, este texto nos enseña que Cristo es el Hijo enviado del Padre y su testimonio es verdadero aunque el mundo lo rechace. Qué trágico que estos expertos de la ley ni siquiera reconocían a su propio Mesías que tenían delante de él, aunque la misma ley que ellos decían conocer testificara y hablara de él. Profesaban conocer la ley de Dios, pero no conocían al Dios de la ley. Profesaban conocer lo que escribió Moisés, pero no conocían lo que de Cristo se escribió en la ley de Moisés. ¿Y por qué razón pasaba esto con ellos? Porque no conocían al Padre. Y realmente la palabra de Dios no moraba en sus corazones. Hermanos, usted puede saber mucha Biblia, conocer mucha doctrina, pero si esa Biblia que tú conoces y esa doctrina que tú conoces no mora en su corazón, ni guía sus pensamientos, ni su conducta, de nada le sirve. Simplemente es un conocimiento intelectual y vacío que solamente le servirá para ser condenado en el día del juicio. Entonces, hermanos, ellos no conocían al Padre realmente, aunque hablaban de Dios. No conocían la palabra de Dios porque la palabra de Dios no moraba en ellos. Ellos vivían de manera legalista. La palabra de Dios no estaba en sus corazones. Por consiguiente, no experimentaban la manifestación del amor de Dios. Jesús dijo en San Juan capítulo 5, versículos 36 al 38: mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. ¿Qué daba testimonio de que el Padre había enviado a Cristo? Las obras que Él hacía. También el Padre que me envió, dice en el verso 37, ha dado testimonio de mí. Nunca le habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Hermanos, para que la palabra de Dios more en nuestro corazón, tenemos que reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, como el Mesías. De lo contrario, la palabra no morará en nuestro corazón. Juan capítulo 5, versículos 45 al 47, vean lo que dice. Juan 5, 45 al 47. No penséis
que yo voy a acusaros delante del Padre. Le dice a los fariseos: hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? ¡Qué contradicción! Ellos decían conocer la ley de Moisés, pero Moisés había escrito de Cristo. Y ahora que el Cristo del cual había escrito Moisés estaba presente, no creían a sus palabras. Su mente estaba cegada, sus ojos cerrados a la verdad. Y en último lugar, el pasaje que estamos analizando revela dos cosas: la ignorancia espiritual del hombre y la soberanía de Dios. Versículos 19 y 20 dice: ellos le dijeron, después de que el Señor dio estos tres argumentos para decir que su testimonio era real y verdadero, ellos le dijeron: ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús: ni a mí me conocéis ni a mi Padre. Si a mi Padre conocieseis, también a mi Padre conocerías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le reprendió porque aún porque aún no había llegado su hora. Hermanos, esta pregunta de los fariseos, ¿dónde está tu Padre?, revela no un interés en conocer al Padre Celestial, sino más bien una especie de burla. Ellos dijeron en un tono sarcástico, es como si dijeran: muéstranos al Padre para que te creamos, pero no lo vemos, ¿dónde está tu Padre? Era un tono de burla. Es como si miraran alrededor con desprecio, esperando que apareciera el Padre del cual él hablaba para creerle y diera testimonio de Cristo. Los fariseos siempre se burlaron del Señor de esa manera y de sus afirmaciones. Cuando él estaba allá preso y lo iban a llevar a la cruz, le decían, y estaba en la cruz: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Siempre se han burlado del Señor y no creen. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en él. Y lo mismo estaban diciendo aquí: muéstranos al Padre, muéstranos, pero en tono sarcástico y de burla. Por eso el Señor les responde: ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras del Señor nos enseñan que el desconocimiento de Cristo y el desconocimiento del Padre van indisolublemente unidos, tomados de la mano. El que piensa que tiene conocimiento correcto del Padre y a la vez desconoce a Cristo, realmente no conoce al Padre. El Dios al que cree conocer no es el Dios de la Biblia, sino el Dios fruto de su propia imaginación. Es decir, sin conocer a Cristo no hay un verdadero conocimiento del Padre. Solamente hay una noción imperfecta de Dios y una escasa idea de su perfecta santidad, de su juicio y su pureza. El único que nos puede revelar al Padre es el Hijo. Y termina diciendo nuestro pasaje: estas palabras enseñan que dijo el Señor en el templo, las dijo con un propósito muy especial. Enseñan que Cristo es el camino por el cual podemos conocer a Dios el Padre. En Él, a través de Él y por medio de Él,
podemos conocerle y presentarnos ante Dios sin temor a ser destituidos de su gloria. Así que tenemos que dedicarnos a conocer a Jesús. Y en el conocimiento de Jesús conoceremos a nuestro Padre Celestial. Como les dije, el verso termina diciendo y nos enseña dos cosas. En primer lugar, parece tener el propósito de marcar una pausa en el discurso y mostrar cuán pública y abiertamente proclamó nuestro Señor que Él era el Mesías. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió porque aún no había llegado la hora. Entonces hay como una pausa, y esa pausa tiene el propósito de marcar el discurso que Cristo dio de manera pública y abiertamente, proclamando que Él era la luz del mundo. Se declaró a sí mismo la luz del mundo y defendió su testimonio con 3 argumentos, como el enviado por el Padre, en una parte muy pública y conocida del templo, llamado el lugar de las ofrendas. Y en segundo lugar, ese texto de la terminación de nuestro pasaje nos enseña que nadie prendió a Jesús porque no había llegado su hora. Esto nos enseña el poder, el control soberano de Dios por sobre todas las cosas. Los enemigos de nuestro Señor fueron frenados por medio del poder divino. Se sintieron incapaces de levantar un dedo en su contra. Tenía la voluntad de dañarle, pero ellos no pudieron hacerlo. Tenían la capacidad para ello, pero nada puede ocurrir si Dios no lo permite. Aún no había llegado su hora. Y aquí debemos reflexionar para terminar nuestra enseñanza. Aún no había llegado su hora. Dios había fijado una cierta duración para el ministerio de nuestro Señor Jesús en esta tierra. Y sus enemigos no podían tocarle hasta que ese tiempo se hubiera acabado. Cuando ese tiempo acabó, nuestro Señor dijo: esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas, y se fue llevado por sus enemigos a la cruz. Así que pensemos en lo que nos enseña este pasaje por un momento, que son verdades consoladoras y merecen toda nuestra atención. En primer lugar, nos enseña que los malvados no pueden dañar a Cristo ni a los suyos si Dios no lo permite. No se puede tocar un solo cabello del creyente hasta que Dios en su soberanía lo permita. En segundo lugar, este pasaje nos enseña que los tiempos están en las manos de Dios. Se ha destinado una hora tanto para obrar como para sufrir. Ningún cristiano morirá hasta que esa hora haya llegado. Cuando esa hora llegue, nada podrá evitar su muerte y nos encontraremos con el Señor. Esa es la verdad. Y en tercer lugar, los miembros del cuerpo de Cristo están a salvo y son inmortales hasta que llegue su hora. Cuando sufren es porque Dios lo quiere y lo considera oportuno. Estamos en las manos de Dios. Él dio su vida por nosotros y nosotros debemos amarle, servirle y estar siempre dispuestos a vivir para su gloria. Colóquense de pie, por favor. Amado Señor, te agradecemos y te bendecimos por lo que nos has enseñado hoy acerca de Cristo. Él es el testimonio verdadero que debemos recibir. No hay otro testimonio como el de Él. El que recibe su testimonio tiene vida eterna, pero el que no le recibe
no tendrá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Jesús mostró que su testimonio es verdadero porque viene del Padre y está respaldado por el Padre. Así que rechazar a Cristo es rechazar el testimonio del Padre. Ayúdanos, Señor, por favor, a aferrarnos cada día más a esa verdad, a ese testimonio de que tú eres nuestro Señor y que te inmolaste para salvarnos de la condenación eterna y limpiarnos de nuestras maldades. Lava nuestra maldad, sana nuestros corazones, Señor Jesús, por el poder de tu testimonio, el cual es fidedigno y no miente. Ayúdanos, Señor, a entender que tú gobiernas y que tienes un plan de redención para cada uno de nosotros. Y nadie nos podrá tocar sin que tú no lo permitas. Oh Dios, en tus manos nos encomendamos y te rogamos que nos des la gracia de caminar tomados de tu mano día a día hasta que llegue el tiempo de nuestra partida de esta tierra o tú regreses por segunda vez. Te pedimos estas cosas en el santo nombre de tu Hijo Jesús, con acción de gracias. Amén y amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. El culto ha terminado, pero los que van a seguir en el curso de membresía deben quedarse, y le pido a los sugieres que dejen 5 filas de lado a lado de las sillas y retire las demás.